Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy continuaremos nuestro estudio del libro de Josué y estaremos hoy en el capítulo 4. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Apreciado Dios, rogamos que podamos hoy, al estudiar el libro de Josué, el capítulo 4, valorar aquellas cosas que nos hacen recordar tu obra por nosotros. En Jesús, amén. Capítulo 4 del libro de Josué cuenta la historia de el pueblo cruzando el Jordán. Porque el capítulo 3 de hecho nos deja en las instrucciones que Dios le había dado a Josué y sobre todo nos deja con el pueblo esperando a que los sacerdotes entren al Jordán. Y el final del capítulo 3 se da que cuando ellos pisan el agua del Jordán con el arca sobre los hombros, en ese momento es cuando el Jordán se abre. Ahora, en el capítulo 4 lo que nos dice el texto es que cuando el Jordán se abre, pues el pueblo empieza a pasar. Y Jehová le dice a Josué, mira, que cada uno de los hombres de las tribus de Israel, bueno, al menos un hombre por cada tribu más bien sería la descripción apropiada, tome de en medio del Jordán una piedra. Entonces, como eran 12 tribus, 12 piedras. Y estas piedras las van a llevar con ellos y van a cruzar el Jordán con ellos porque las tomaban del medio y una vez llegaran al otro lado del Jordán, entonces allí van a hacer algo con esas piedras. En el capítulo 4, versículo 4 se nos dice que Josué hace lo que Jehová le dice. Y en el 5 Josué les comunica lo que Dios le había dicho y en el versículo 6 dice algo muy interesante, es que dice, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, en el versículo 7 dice, les responderéis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, acá en el texto bíblico, pues nosotros vemos un mini cruzamiento del Mar Rojo, pero ahora en el Jordán, ¿no? Hemos visto cómo Josué, empezamos a ver que en el relato empieza a hacer también lo que era Moisés. Y el pueblo se empieza a ejecutar o empieza a caminar, a transitar por los mismos caminos que había transitado la generación anterior. Así como el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, ahora el pueblo de Israel cruza el Jordán. Así como Moisés los había llevado, pues ahora Josué los lleva a través de esta experiencia. En el versículo 9 dice que Josué levanta con las piedras un monumento y también donde, dice el texto, también donde los sacerdotes estaban y pisaron y estaban con el arca del pacto, allí también dice el texto, se levantó unas piedras. En el verso 10 se continúa la idea de que los sacerdotes que llevan el arca hicieron todo lo que Jehová había dicho, que cruzaron también Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Una vez cruza todo el pueblo, pues el arca del pacto sale, ¿sí? Los sacerdotes salen del Jordán, cruzan el Jordán y en el momento en que ellos cruzan el Jordán, pues las aguas vuelven a su cauce común. Es exactamente la experiencia del Mar Rojo, pero ahora con el río Jordán, ¿no? Hacia el final del capítulo 4 se nos coloca el escenario histórico de cuando esto ocurre, ¿no? Dice que el pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y dijo a los hijos de Israel que estas piedras eran un memorial de que Dios había abierto el Jordán, ¿no? De la misma forma en que había hecho el Mar Rojo. ¿Y para qué se hizo eso? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. Y también para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, ¿no? Estos son dos elementos importantes. Cuando tratamos de buscar un registro arqueológico del cruce del Jordán, no lo vamos a encontrar. Nosotros no vamos a encontrar un registro arqueológico de que se cruzó el Jordán o un registro arqueológico de dónde cruzó el pueblo de Israel el Mar Rojo. Entonces,
en cierta forma no vamos a tener la prueba definitiva científica de que lo que nos dice el texto bíblico efectivamente ocurrió. O sea, no vamos a tener la prueba científica. Nosotros creemos que ocurrió porque está en el texto bíblico y por lo tanto nosotros aceptamos la autoridad de la Biblia en ese sentido, ¿sí? Pero hay personas que a veces tratan de querer, o más bien, o piensan que solo con la evidencia científica es que creerían el relato. Nosotros, ¿de qué sí tenemos una evidencia científica que se relaciona con el libro de Josué? Arqueológicamente vemos que en Canaán hay una disrupción en el orden. ¿Cómo lo sabemos? Porque a medida que se examinan los cimientos, nos damos cuenta, para la fecha y la ruta del Éxodo usualmente se han propuesto dos momentos históricos. Uno está por allá en el siglo XV a.C. y el otro en el siglo XIII a.C. En estos dos momentos históricos se ha tratado de colocar al Éxodo. Nosotros pudiésemos compartir cualquiera de las dos. Ahora, es muy interesante que en el siglo XIII a.C., en Canaán, uno empieza a notar que en distintas ciudades los cimientos de las ciudades y las murallas de las ciudades eran quemadas. Entonces, el registro arqueológico atestigua que durante esta época hubo un movimiento de orden social y político que se manifestaba en las guerras que afectó a varias ciudades de la época de Canaán. Debido a esto, se postula que el pueblo de Israel, o estos elementos, esta sublevación de orden político que se atestigua en los registros arqueológicos, podría estar conectada con la conquista de Israel a la nación de Canaán. Entonces, si bien no tenemos la evidencia y la prueba científica del cruce del Jordán, sabemos que efectivamente, al menos durante este periodo, hay una invasión, o hay unos elementos geopolíticos que se configuran y que están afectando y afectaron la vida de Canaán en ese periodo, que solo sería posible si efectivamente Israel viene de Egipto, pues le toca cruzar el Jordán. Entonces, aunque no podemos probar lo uno, en cierta forma el registro arqueológico nos dice que la conquista narrada en Josué tiene una contraparte en la historia que nos cuentan las rocas y que nos cuentan aquellos elementos que quedaron del pasado de forma material. Ahora, adicional a esto, vemos que en el texto se habla de dos cositas importantes. La primera tiene que ver con las 12 piedras. Ustedes notan que hay un énfasis en las 12 piedras y que Josué coloca 12 piedras donde pusieron en el pie los sacerdotes, 12 piedras de en medio del Jordán. Y entonces esas 12 piedras eran un monumento. Y ya en ocasiones anteriores hemos hablado del rol de los monumentos. Si tú vas a una ciudad o estás en un sitio y ves una estatua, la estatua por sí sola no tiene un sentido, sino la estatua como tal representa un acontecimiento, ¿no? En el caso de Colombia, que recientemente se celebró la independencia, vemos el florero de Llorente, entonces decimos, este florero representa algo, es un símbolo de algo. Entonces las 12 piedras eran 12 piedras. Ellas no tenían un poder mágico ni nada por el estilo, pero las 12 piedras apuntaban a algo más, eran símbolo de algo, de una realidad un poco más grande. Y la realidad a la realidad a la que apuntaban era el hecho de que Dios los había hecho atravesar el Jordán y que Él una vez más había manifestado su poder para que ellos fuesen capaces de cruzar como un ejército, los niños y todo lo necesario de cruzar el Jordán. Cruzar el río era una experiencia aterradora. Los colonos que llegaron a Estados Unidos y que iban a ciertos sitios, usualmente muchos perecían en ese momento cuando tenían que cruzar los ríos. En el caso, por ejemplo, de la parte sur de Estados Unidos, donde los ríos suelen ser caudalosos y amplios, entonces muchos de ellos sabían que al cruzar el río iban a morir. Entonces, cruzar el río en cierta forma es un símbolo de una experiencia peligrosa, de una experiencia desafiante, pero sobre todo de un medio para llegar a un fin, porque el cruzar el río usualmente se relaciona con la idea de que al otro lado las cosas van a ser mejores. Entonces, las 12 piedras son un símbolo de cómo Dios llevó al pueblo a cruzar el río para llegar a algo mejor. Y a veces nosotros también tenemos ríos que cruzar, ríos en nuestra vida que cruzar. Ríos que tienen que ver con experiencias complicadas, ríos que tienen que ver con retos o con elementos que sabemos que una vez
pasemos a través de ellos, del otro lado las cosas serán mejores. Pero hay que cruzar el río. Así como Israel, para poder conquistar Canaán, tenía que cruzar el Jordán, a veces nosotros tenemos que atrevernos a hacer cosas difíciles y cosas que aparentemente son imposibles para poder lograr algo mejor. Y en esa búsqueda de algo mejor, lo que nunca debemos olvidar es que es Dios quien nos ayuda a cruzar el Jordán. Y por eso esas 12 piedras son es un constante recordatorio de no te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Nosotros como humanos a veces es natural olvidarnos de Dios y creer que todo fue por causa de nuestro esfuerzo y nuestra obra. Y sí, Dios pide que nos esforcemos. A Josué también le dijo lo mismo en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Pero también tenemos que reconocer que a lo largo de nuestra vida Dios nos acompaña y Dios está con nosotros y Dios gestiona y es capaz de ayudarnos y movernos a realizar elementos o cosas que solos quizás no podríamos. Pero es importante recordarlo. Es importante recordar a Dios y la ayuda de Dios en esos momentos. Yo no sé cuál es tu reto y cuál es tu Jordán, ¿no? ¿Cuál es tu río? ¿Qué elementos tienes que lidiar en tu vida y qué te desafía? El punto es, cuando logres cruzarlo, cuando logres sortear esa situación difícil, mira hacia atrás. Y cuando mires hacia atrás, piensa en cómo Dios te condujo a través de esa situación y agradécele. Hay muchas formas en las que puedes agradecer. Podrías agradecer ayudando a otras personas que pasan por esa misma situación difícil. Podrías agradecer con una oración o con un canto, pero agradece, porque la persona agradecida no olvida. Y entonces, como no olvidas lo que Dios ha hecho por ti, no olvidarás lo que Él hará en el futuro contigo también. En el contexto de Josué, se nos dice que Dios hace esto para que las naciones teman y para que las naciones sepan que la victoria que se avecinaba para el pueblo de Israel no era producto de sus espadas, era producto del Dios que tenían. Y ese mismo Dios está contigo. Que Dios te bendiga.